¿Cómo están, amigos? Hoy les hablaré un poco sobre la cosecha de la cebada. Este grano es un cereal que se cultiva en muchas partes del mundo y se utiliza para una variedad de propósitos, incluyendo la producción de cerveza, alimentos para animales y para humanos. La cosecha de la cebada se realiza en varios pasos, y es importante para garantizar una buena calidad y cantidad de la cosecha. En este caso nos localizamos en el pueblo de San Bernardo de Colpa en Huari, un valle andino fértil para la agricultura. El momento de la cosecha depende de varios factores, como la variedad de cebada cultivada, el clima y la ubicación geográfica. En general, la cebada se cosecha cuando las espigas de la planta están maduras y los granos están secos y duros. Esto ocurre a mediados de año en agosto, que es una época de verano para esta zona. El primer paso en la cosecha de la cebada es cortar las plantas. Esto se hace típicamente con una cosechadora, una máquina que corta los tallos y separa los granos de la paja. Sin embargo, como estamos en la sierra y no disponemos de máquinas ni nada por el estilo, además que el terreno es muy accidentado como para usarla, lo hacemos a mano usando una herramienta llamada hoce, que es muy útil para este tipo de trabajo. Una vez que se han cortado las plantas, se lleva a un lugar plano, donde anteriormente se ha puesto una mantada grande, ahí se amontona mientras el sol lo va secando cada vez más. Luego de eso comienza lo que conocemos como la trilla, que consiste en amarrar de 2 a 4 animales entre burros y caballos uno al lado del otro. Con ello un personal lo va arreando en círculo haciendo pisotear la cebada, así sus granos se van desprendiendo. En algunas regiones del Perú realizan la trilla con yeguas sueltas en una especie de corral, una tradición que proviene de Chile. Más antes, en esta zona, se solía acompañar la trilla tocando la caja y la quena, y todo se convertía en júbilo. Además, la misma trilla se realizaba en el suelo previamente preparado, ya que aún no habían mantadas. Como el proceso de la trilla se realiza mayormente en el mismo lugar de sembrío, a continuación, se separa manualmente las pajas más pesadas y gruesas de la cebada. Esto es echado en costales y llevado en un medio de transporte moderno, el burrito. El trayecto hasta la casa es accidentado. Hay que transitar por caminos que constantemente sufren de deslizamientos por las fallas geológicas de la zona. Se traslada a una zona cerca a la casa para el siguiente proceso, lo cual se llama ventilación o algo así. Como ya se separó los tallos más grandes que quedaron tras la trilla, digamos que es más fácil ventilarlo. Pero no vayan a pensar que usamos ventiladoras, sino que se aprovecha el viento. Así, se logra separar completamente el grano de las pajas de la cebada. Es el mismo proceso también para otros productos como el trigo y la alberja. Y finalmente, se guarda en un lugar fresco y seco en grandes recipientes. Anteriormente se guardaban en los llamados urpus, que son recipientes hechos de cerámica usados desde la época prehispánica. Ahora se guarda en cilindros y la cebada se conserva hasta que se utilice para la producción de alimentos o bebidas. En este caso, como no sabemos preparar la cerveza, lo usamos para alimentar al chanchito, para luego comérnoslo. XD, primero se muele y se le da en forma de harina combinándolo con agua, lo cual hace engordar al cerdito y lo deja listo para el chicharrón. También se puede consumir como mote y otros usos según la necesidad. Gracias por ver, amigos, hasta la próxima.